So today I'm going to talk about how we can try to bridge the gap between a lab and a classroom, and the classroom and a lab. Hoy vamos a hablar sobre cómo tratar de construir un puente entre el laboratorio del aula y el aula del laboratorio. So it's not an easy thing to do, and I'm going to just tell you how we try to do it in Paris. No es una tarea fácil y yo solo voy a contar cómo lo hacemos en París. With the important premises is that, well, teachers are the specialists of pedagogy. Con la premisa muy importante de que los maestros son realmente los especialistas en pedagogía. And we are not, as neuroscientists. Y nosotros como neurocientíficos no somos los expertos. We're just like specialists of how the brain learns. Solo nosotros somos especialistas en cómo aprende el cerebro. So maybe if we can create a dialogue between the two communities, there's a way to improve education and address the global learning crisis. Entonces, si nosotros logramos hacer un diálogo entre estas especialidades, podemos mejorar la calidad de la educación y trabajar en la crisis global que existe en la actualidad en el aprendizaje. So, okay, I'm going to try to show you a bit how we work, what are the topics we're interested in, and how we try progressively to go from the discussion of the lab to the question of the lab and to the question of education. Entonces yo básicamente les voy a enseñar cómo trabajamos y cómo vamos progresivamente desde las preguntas que resolvemos en el laboratorio hacia las preguntas que son importantes para la educación. Okay, so let me start by trying to give you a bit of an overall idea of how the brain develops, because that's important if you're a teacher, to know a bit what's going on in the brain and how the brain will develop over time. Entonces les voy a dar una perspectiva general de cómo se desarrolla el cerebro, porque si uno es maestro es importante saber cómo es el curso del desarrollo del cerebro y cómo este evoluciona. So the brain is a very specific organ in our body. It basically starts to grow as soon as 4 hours after the conception. It already starts to have like development. Entonces el cerebro es un órgano muy especial de nuestro cuerpo, empieza a desarrollarse a partir de las 4 horas posteriores a la concepción y a partir de ahí continúa creciendo. So you start with a very small organs like created out of compound cells, and then they will multiply very quickly to end up at 5 years of age with a brain that is already 95% of an adult brain. Entonces comienza con 2 células que se unen y empiezan a multiplicarse y a complejizarse de manera que a los 5 años de edad el cerebro tiene ya un nivel de desarrollo que es alrededor del 95% de lo que será el cerebro adulto. So basically, like, it doesn't develop as other organs, because if you take the hand, for instance, the older you are, up to 18 years of age, the bigger it's going to be. And that's not the case for the brain. It doesn't get bigger as you grow older. No pasa como con otros órganos, por ejemplo, si tomas la mano que va creciendo junto contigo, sino que en el momento en que se comienza a desarrollar, muy rápidamente alcanza un estado muy parecido a su estado de maduración final, no como con la mano que va creciendo de manera en que tú vas creciendo y tu cuerpo crece. So the second important information is that most of the brain development occurs after you're born and for a span of 25 years. So the environment is very important for brain development. Por tanto, otra información muy importante es que la mayor parte del desarrollo del cerebro ocurre en la etapa postnatal, después de que nace, durante los siguientes 25 años de la vida. Por tanto, la influencia de la experiencia y el ambiente es crucial. And so the third point I want to make is that so the brain doesn't develop by getting bigger. What it does, it's basically reorganized over time. Por tanto, quiero enfatizar un tercer punto, que es que el cerebro no se desarrolla creciendo, haciéndose más grande, sino complejizándose y complejizando sus conexiones. And the development doesn't occur at the same time in different brain areas. It starts with the back of the brain and finish with the front of the brain. No ocurre de manera homogénea en todas partes, sino que hay partes que se desarrollan primero y otras después, comienzan las partes posteriores del cerebro y se mueve hacia la parte frontal, las regiones frontales del cerebro, se va reestructurando. And so first what you can see in each of this area is first you multiply the connection between the neurons. So the outer layer of the cortex, of the brain, the cortex, gets a little bit thinner,
and then when you select the right connection, it gets a little bit thinner. So it will thick, thin. Okay, entonces lo que vemos es que hay un cambio en la cantidad de conexiones en el tiempo, de manera que las capas superiores del cerebro primero se engrosan y en la medida en que va pasando el tiempo se vuelven más finas. And so actually learning is not only multiplying the connection, but actually the crucial point of learning is to select the right connection. Por tanto, el desarrollo no se trata de multiplicar las conexiones, sino de seleccionar las conexiones correctas. And the last point is to say, of course, the first years of life are very important. The brain will be very much shaped by the environment, but that's not the only period of sensitivity. Adolescence is a period of sensitivity that is as important for the brain than is the first 3 years of life. Por tanto, otro tema importante también es que en los primeros momentos de la vida están estos periodos sensitivos del desarrollo que son muy importantes, pero no son los únicos periodos sensitivos del desarrollo que son importantes. De hecho, la adolescencia es un periodo sensitivo del desarrollo tan importante como los primeros 3 años de vida. Okay, so basically we can sum up that by saying brain maturation is dynamic and doesn't mature at the same time in the brain, so it's asynchronous. Okay, entonces podemos resumir esto diciendo que el desarrollo cerebral es dinámico, que no ocurre a la misma velocidad ni de la misma forma en todas partes y por tanto también podemos decir que es asíncrono. So then it means that, and I'm sorry to say that, cognitive development is not linear and cumulative as Piaget thought. Entonces eso significa, y siento mucho decir eso, que el desarrollo cognitivo no es lineal y acumulativo como pensaba Piaget. So, I know it's what you have in your mind is the Piagetian model. Yo sé que lo que tenemos en la mente es el modelo Piagetiano. But there's two problems with the Piagetian model. Pero hay dos problemas con el modelo Piagetiano. First, babies, they have way more abilities than Piaget thought. Primero, los bebés tienen muchas más habilidades de lo que pensaba Piaget. They can do math. Pueden resolver problemas matemáticos. They can say that 1 plus 1 equal 2, not 3 or 1. Pueden decir que 1 más 1 es igual a 2, no a 3, que 1 más 1 es igual a 2, no a 3 ni a 1. They can even do very complex reasoning. Pueden ejecutar procesos de razonamiento muy complejos. Okay, so that's the first problem. Ese es el primer problema con la teoría. The second problem is if you know the Piagetian model, you know that at 12 years of age, you're at the formal operational stage of development, so you can reason about abstract proposition and make hypothetical predictive reasoning. Okay. Entonces, el segundo problema es que usted sabe que en la teoría de Piaget a los 12 años ya estás en la etapa formal del pensamiento formal y por tanto puedes hacer razonamiento hipotético, deductivo. But because it's a logical structure that explains all the behavior, you shouldn't make any reasoning error anymore. Wow, as adults, we kind of, okay, first quick Pero entonces, como es el estado superior del desarrollo del razonamiento, se supone que ya no cometerían nunca más errores. But we still do reasoning error from time to time. Sin embargo, seguimos cometiendo errores de razonamiento de vez en vez. Okay, so then models are a little bit more complicated of development. Por tanto, los modelos de desarrollo son un poco más complicados que los de teoría. They're a little bit dynamic and non-linear. Son muy dinámicos y no son lineales. And they are closer to what you observe in the classroom. Learning goes very fast, then it can stop, even regression, and then goes back in. Y estos modelos de desarrollo se parecen más a lo que uno ve en la clase. El desarrollo a veces se acelera, a veces se frena, a veces impulsiona y tenemos diferentes. And you have individual differences between children, Y además tenemos diferencias individuales entre los niños. which Piaget didn't allow in his model, because all the children from the world were going through the same stages at the same age. Y además, estas diferencias individuales evidentemente no estaban contempladas en el modelo de Piaget, en el cual todos los niños iban a través de todas las etapas en las mismas edades de manera magnífica. Okay, so we have to change the model of cognitive development. Entonces, hay que cambiar el modelo de desarrollo cognitivo. And it's important that you know that as teachers, because what you want is for the children to learn, and it's of course dependent on their cognitive development and how you conceive cognitive development of children. Y esto es muy importante porque como maestro es importante saber cómo se desarrolla el sistema cognitivo y entonces a partir de ahí poder trabajar y potenciar este desarrollo cognitivo de sus. And one key element that the new model brings to the table is
this idea that we need to be aware of these domain general processes of cognitive development. Y este nuevo modelo de desarrollo cognitivo entonces lo que plantea es que tenemos que estar conscientes de que hay un conjunto de procesos de dominio general. And such as all the processes involving controlling behavior, thoughts, emotion, and we know that those processes are very important for cognitive change over the years. Y como el proceso de control de las emociones, del pensamiento, de la conducta, que son procesos muy importantes para el desarrollo a lo largo de los años. And that's what we're studying in Biolab. Y eso es lo que nosotros estudiamos en su Okay. So let's just give a couple of focus on reading and math, and then I talk about the domain general processes. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a centrarnos un poquito en lectura y en matemática y después vamos a hablar de los procesos de dominio. Okay, so we know that environment, learning, and cognitive abilities will shape the brain. And Sabemos que el ambiente, el aprendizaje y las habilidades cognitivas van a modelar el desarrollo del cerebro. so let's see what happens when we look at reading. Vamos a ver qué pasa cuando analizamos el proceso de lectura. So, while reading it's difficult to learn to read. Es difícil aprender a leer, leer es difícil, es una habilidad difícil de... But it's difficult because your brain doesn't is not born as a reader. Y es difícil porque nuestro cerebro no nace como un cerebro lector. So in order to acquire these new cultural tools, you need to reshape your brain. Por tanto, para adquirir estas nuevas herramientas culturales necesitamos reorganizar, reestructurar el cerebro. And we know that when you're an expert reader, there is an area within the visual system in the left hemisphere that will specifically respond to words and letters presented visually. Y sabemos que hay un área específica del cerebro, el hemisferio izquierdo, que se va a especializar cuando uno es un lector experto en el reconocimiento y el procesamiento de las palabras y las letras. And so what some studies have been showing lately is that this is basically children before they start to read, and this is children after 1 year of learning to read. Estudios de neuroimagen han mostrado las diferencias entre los niños antes, del cerebro de los niños antes de aprender a leer y después de aprender a leer y esta construcción. And as you can see, as reading expertise increase, this area within the visual system will progressively be dedicated to the recognition of letters and words presented visually. Y entonces, en la medida en que el niño aprende a leer y progresa en su dominio de la lectura, esta área en particular, el hemisferio izquierdo del sistema visual, se va a especializar en el reconocimiento de palabras y de letras. Lo que se ve cómo aumenta el nivel de activación a lo largo del tiempo a este tipo de estímulos, las palabras y letras. So you go from an area that is not specialized for that, and that through the learning process, you will specialize this area for a specific cultural tool or for one specific process within one specific exposition of a cultural tool. Here we go. Por tanto, entonces vamos de un área que no está especializada para esta actividad a un área que se especializa en la actividad de lectura a través de esta experiencia de aprendizaje, a través de esta influencia cultural y adquiere estas herramientas, nuevas herramientas culturales que le permiten entonces la adquisición de la lectura. So here, I mean, it's interesting from a neuroscience point of view, but why is it interesting from a teacher point of view? Y esto es interesante desde el punto de vista de la neurociencia, pero ¿por qué es interesante para los maestros? So the only thing, we start to have some data suggesting that depending on the method you use to teach the students to read, this area will emerge more or less quickly in the brain. Bueno, porque también hay estudios que se refieren a que así, dependiendo del método que uno utiliza para enseñar a los niños a leer, hay diferencias en la velocidad en que esta área se va a especializar en la lectura. And so the better reader you are, the most this area will be activated. Por tanto, y mientras más experto eres en la lectura, pues más activación se va a mostrar en esta área, lo que indica un mayor nivel de especialización con esta herramienta cultural que es la lectura. So if you have the good pedagogical lever, then you can play on the brain plasticity to increase learning. Por tanto, si tienes una buena palanca pedagógica, vas a poder influir en la plasticidad cerebral que permite la adquisición eficiente de la lectura. So reading is, of course, about recognizing letters and words presented visually, but it involves a whole bunch of other processes
including domain-controlled processes such as attention. Y leer no solo se refiere al procesamiento visual de la información que es presentada, el reconocimiento de las letras, el reconocimiento de las palabras y poder pronunciarlas, sino que además incluye otro conjunto de procesos complejos, de procesos de dominio general como la atención. So I would just like show you a bit what we've been doing in the lab regarding dyslexia, because we're also talking about special need education and what we can think of intervention to help those kids to be better. Y entonces lo que voy a mostrar ahora son los estudios que se hacen en nuestro laboratorio en el tema de la dislexia, que ustedes saben que es educación específica de aprendizaje de la lectura, en particular para tratar de utilizar herramientas que estimulen los procesos de dominio general para mejorar la adquisición de datos. So this is Yana Tarelli, and she's a member of my lab. And I cannot pronounce, yo no puedo pronunciar el nombre. Atarelli. Atarelli es el apellido de la investigadora de su laboratorio que está haciendo los estudios de dyslexia. Okay. So you know that 5% roughly of children are dyslexic, but there's 90% of children that actually have reading difficulties. O sea, sabemos que hay alrededor de un 5% de los niños que tienen dislexia como trastorno específico del aprendizaje, pero alrededor del 90% de los niños tienen dificultades en el aprendizaje. And there is one study that's very interesting regarding dyslexia, is that you can ask actually children, that are dyslexic children, to play such kind of action video games. Y hay un estudio interesante, o sea, con relación a la dislexia, uno puede pedir a los niños que jueguen, a los niños con dislexia que jueguen videojuegos de acción. And if you compare that to another group of dyslexic children who play non-action video games, Y si comparas este grupo de niños con otro grupo de niños con dislexia que no juegan videojuegos de acción, the dyslexic children who play the action video games will improve attentional processes. se ve que los niños con dislexia que juegan los videojuegos de acción aumentan su rendimiento, mejoran su rendimiento en procesos atencionales. But it will also have a positive effect on their reading abilities. Pero también tiene un efecto positivo en sus habilidades lectoras. So you play on the attentional network in order to improve the learning network. Por tanto, estamos trabajando con las redes atencionales para mejorar las redes que tienen que ver con el procesamiento lector. So you can use video games to improve specific cognitive abilities that will actually improve learning. Por tanto, puedes usar los videojuegos para estimular habilidades cognitivas específicas que van a entonces influir positivamente sobre los procesos de aprendizaje. Okay, and so what we've been doing now is doing the same thing, but by doing a little bit what you talked about, like doing a cognitive profiling of each of the children who have like specific reading disabilities or who are poor readers. Entonces, lo que estamos haciendo ahora se basa en trabajar con perfiles cognitivos muy específicos de los niños para poder caracterizar y saber los niños que tienen déficits cognitivos específicos y cuáles de esos déficits en el procesamiento lector tienen los niños para poder diseñar los procesos de intervención. And so we can play then games where we can say, well, you're going to play a little bit of that part of the game, depending on your profile, a little bit of that part or a little bit of that part. And all the processes are domain-general processes such as attention, working memory, and English. Entonces, en dependencia de este perfil cognitivo, se decide cuál de estos videojuegos ellos van a estar jugando. Pueden jugar varios juegos que estimulan las funciones ejecutivas, como puede ser el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la atención. Okay, and so what we did is a classical paradigm in when you want to assess the effects of a game. So you go. Entonces usamos el paradigma clásico donde tú quieres ver el efecto que tiene una determinada intervención y medible. So you see the children 3 times. Por tanto, ves al niño 3 veces. Before intervention, Antes de la intervención, after intervention, después de la intervención and 6 months after the intervention. y 6 meses después de que terminó la intervención. And you get 2 groups, one that will play the games we created around domain general processes. Y uno de esos grupos, entonces tienes 2 grupos, uno va a jugar los juegos de proceso de dominio general que nosotros creamos. And another group will play another type of game, such as Scratch, where you learn to program computers basically. Y otro grupo que va a jugar otro juego, como juegos basados en Scratch, aprender a programar en Scratch, ustedes saben, es un lenguaje de programación para niños. Y entonces un grupo
hace programación en Scratch y el otro grupo juega con los videojuegos de dominio general. So then you can compare the effect on reading of and attention of one or the other game. Y entonces uno puede evaluar y comparar los efectos en la atención de un juego, o sea, un tipo de juego y otro tipo de actividad. Okay, so very quickly, because I'm running already out of time, but that's usual. Muy rápido porque ya me estoy quedando sin tiempo. Okay, so that's attention. And so as you can see, if you play the games we design as compared to the other games, you get better at attention. Y como ven, en azul está el grupo que se entrenó con los videojuegos de atención y el rendimiento es mejor en los procesos atencionales medidos en el grupo que jugó el videojuego. Not just right after playing the game, but also 6 months after. Y no solo justo cuando terminaron el proceso de intervención con videojuegos, sino incluso 6 meses después, o sea que se mantienen los efectos de la intervención. And you get exactly the same effect for reading abilities. Y además tenemos exactamente el mismo efecto para las habilidades lectoras evaluadas en estos niños. So that's critical for special need education. You can design games that will target specific processes in order to help them in the deficit they have. Y esto es especialmente interesante para la educación que atiende a niños con necesidades educativas especiales, porque uno puede diseñar juegos específicos que estén dirigidos a los procesos cognitivos que están afectados a los niños con esta necesidad educativa especial, y eso va a impactar favorablemente sobre sus procesos de aprendizaje. Okay, so moving on to mathematics. Ahora vamos para las matemáticas. No about that. Pero es un chiste. Okay, so that's the work of another of my colleagues in the lab called Teresa Lejano, and she was like a junior fellow of the IB for 3 months. Este es el trabajo de Teresa Lejano, que fue una investigadora que asistió a la beca IBE Euro, a la que también fui yo hace 3 meses en la UNESCO como Grupo Internacional de Educación, lo que va a presentar. Okay, so if you think about math, it actually involves a number of different types of processes in the brain. Entonces, si pensamos en matemáticas, eso involucra un grupo grande de procesos en el cerebro. So different areas of the network, basically. Diferentes áreas de la red cerebral, que básicamente. And what Teresa was interested in was to say whether we can design an intervention based on those different processes to help dyscalculic children to improve in mathematics. Y lo que estaba pensando Teresa era cómo diseñar una intervención que estuviera dirigida a esos procesos particulares que contribuyen al procesamiento de las cantidades, que pudiera ayudar a los niños que tienen discalculia, que trastornos específicos de aprendizaje en las matemáticas, para mejorar su rendimiento académico en matemáticas. Okay, so what she showed was that before intervention, if you ask dyslexic and non-dyslexic children, y lo que mostró fue que antes de la intervención, si tú le muestras a niños que tienen discalculia y niños que no tienen discalculia, and if you compare the brain network that is activated when they resolve simple arithmetic operations, si le muestras operaciones matemáticas simples a estos niños, comparas las áreas del cerebro que están respondiendo a este tipo de cadena, dyscalculic children recruit the same network, but they over-recruit it for lower performance. Los discalcúlicos reclutan las mismas regiones del cerebro, pero las sobreactivan y tienen un nivel de ejecución más bajo, peor que los niños que no son discalcúlicos. And this is also why dyscalculic children, and more generally children with learning disability, get tired over the day because they use their brain more to achieve lower performance. Y esta es la razón por la cual los niños con dificultades en el aprendizaje se cansan más a lo largo del día, porque tienen que usar mucho más las mismas áreas que los niños que no tienen dificultades tienen, para lograr al final un rendimiento más bajo que los niños que no tienen estos problemas de aprendizaje. Okay, so what she did was a bit of the same approach, experimental approach that I showed you in the other experiment. Lo que ella hizo fue usar el mismo tipo de diseño experimental que vimos en la dislexia. And what she did was a one-to-one intervention, tutoring intervention, in which you have games to foster each of those processes in the brain. Pero en este caso lo que hizo fue una intervención 1 a 1 con un tutor, donde el tutor trabajaba con el niño en los diferentes procesos que se habían identificado que podía ser importante para mejorar el rendimiento. And it's probable that the social aspects
like kind of in a Vygotsky, sorry, it's killing your mind. The Vygotsky approach is very important there. Y probablemente el aspecto social de este tipo de intervención, rescatando a Vygotsky en este punto, haya sido muy importante para los efectos, los resultados que vamos a ver. Okay, so what happened? So this is before and after intervention. Lo que pasó es esto, aquí estamos mostrando la gráfica de antes, pre-training, y después de la intervención, post-training. Pink is dyscalculic children, blue is like typically developed children. En rosado están los niños con discalculia y en azul clarito los niños con desarrollo típico. So that's a standard test of math, and well, you would expect that dyscalculic children are worse than typically developing children. Lo estamos viendo antes del entrenamiento, vemos lo que se espera, que los niños están rindiendo por debajo, comparado significativamente peor que los niños con desarrollo típico en las tareas de matemáticas que se usaron. After 24 hours of intervention, you almost reduce completely the gap between dyscalculic and Sin embargo, después de solo 24 horas de intervención, ya se había reducido esta diferencia entre los niños con desarrollo típico y los niños con discalculia, y no se encontraba diferencia. and it's supported by a normalization of the brain network that dyscalculic children use when they resolve simple arithmetic operations. Y esto además fue apoyado por los datos de las neuroimágenes que mostraban una normalización de la actividad de las áreas cerebrales que estaban antes afectadas en los niños con discapacidad. O sea, ahora estas áreas están funcionando de manera similar a como estaban funcionando las áreas de los niños con desarrollo. But that doesn't mean that they don't use their brain. It's just that there's no difference between the two. Eso no quiere decir que no están usando el cerebro, que en la imagen no se vean colores, solo significa, porque lo que se muestra en la primera gráfica en colores, es la diferencia entre el nivel de activación de esa región entre los niños con discapacidad y los niños con desarrollo típico. Es significativo porque se ve marcada en los colores. En la otra gráfica no es que no están usando el cerebro, sino que desapareció la diferencia y por tanto no se muestra en el color. Okay, so now I talk about the domain-specific processes involved in reading and math, and now I'm going to look at the domain-general processes that involve all different types of learning at school. Bien, entonces ahora estábamos viendo primero los procesos específicos que se pueden entrenar para mejorar la lectura y las matemáticas, pero en este momento vamos a pasar a analizar procesos de dominio general que se pueden estimular en general para mejorar el rendimiento. And I started my talk by talking about like the control processes that are important for learning, such as like controlling behavior, controlling impulses, impulsivity, and controlling emotion and cognition. Y empecé hablando por procesos de control cognitivo que son importantes para la regulación de las emociones, de los impulsos, de la conducta. So let me talk to you about self-control. Por tanto, vamos a hablar sobre autocontrol. So self-control is your ability to resist to something now to get something bigger in the future. El autocontrol es la capacidad de controlar tu conducta ahora, resistirte a llevar a cabo determinada respuesta para tener una ganancia mayor a largo plazo en el futuro. So in psychology, in order to measure that and to see the different abilities of children to do this, we're using like the Marshmallow Test. En psicología, para evaluar esta capacidad de autocontrol, se usa lo que se llama la prueba del malvavisco. Nosotros lo conocemos como el test del bombón. ¿Han oído hablar del test del bombón? So you give one marshmallow to the kids and you say you can either eat it now or you can wait to have a second marshmallow in the future. Ajá. Y la prueba consiste en que tú le dices al niño, mira este malvavisco, este bombón, si quieres te lo puedes comer ahora, pero si esperas, te voy a dar más de uno en el futuro. And you can see that already at 4 years of age, children are already able to control their impulse. And like at least 2/3 of the children are able to wait. Y a los 4 años de edad se ve que hay alrededor de 1/3 de los niños que es capaz de ejercitar esta habilidad de autocontrol y esperar para tener una mayor ganancia. Okay, long story short, this is actually one of the ability that is the most predictive of your success at school. Resumiendo, esta es una de las habilidades que es más predictiva del éxito posterior en la escuela que pueden tener los niños. Even more than intelligence, IQ. Incluso mayor que el coeficiente intelectual o la inteligencia. Okay, so this is probably what we should train at school. Probablemente esto debería ser lo que les enseñáramos en la escuela, autocontrol. Okay, so now I'm going to show you how it plays in school learning, real school learning. But in order to do that, I want you to play a game with me. Ahora les quiero enseñar cómo funciona en el aprendizaje en contexto escolar, pero para hacer eso necesito que jueguen un juego conmigo.
Okay, so the game will be to read words that I will present on the screen as fast as possible without making any errors. Entonces, el juego consiste en que tienen que leer las palabras que voy a presentar en la pantalla lo más rápido que puedan sin cometer errores. I will give you a top, and then after you finish reading all the words out loud, you just raise your hand so I can like compute the time you're taking to do that. Okay, yo les voy a dar una señal y entonces cuando terminen de leer las palabras en voz alta, ¿you're gonna finish? Yep. Y él va a medir cuánto tiempo se demoraron entonces. I'm very good, like my brain is very good. And you read line by line if it was like a real book. Y tienen que leer línea a línea como si fuera un libro, si estuvieran leyendo un libro. Are you all ready? ¿Están listos? Oh, wait, I didn't give the top. You have to listen to the instructions, like with your students. Wait, listen for the instructions. Are you all ready? Yes. Okay, top. Okay, very good. Like 8 seconds. Good job. Okay, obviously you didn't need to control anything. Obviamente no tuvieron necesidad de controlar nada. This is reading. Your expert readers. You decode the information very quickly. Esto es lectura, ustedes son lectores expertos, codifican la información muy rápido. Okay, so let's put you now in the experimental condition. Ahora vamos a pasar a la condición experimental. Okay, so wait for the instruction, huh? Esperen las instrucciones, por favor. Okay, now I'm going to ask you to tell me what is the in color of each of the words we used. Ahora lo que tienen que decir es el color de la tinta en la que está escrita la palabra, no leer la palabra. So the first one you will say Verde, green, lo primero es and here you will say azul. Blue if you want. Like if you, now you're talking in English and me in Spanish. Okay, so same deal. I go to the top, you go as fast as possible, you don't make any mistakes, you don't start to read the words, and when you're done, you just raise your hand. Ok, lo mismo, yo les digo top, la señal, y cuando ustedes empiezan a decir el color de la tinta, y cuando terminen levantan la mano. No. Right. Top, you can start. Blue, yellow, green, blue. No. Good. Great. I mean, some of you didn't play the game. I mean, that's okay. Okay, so it's more difficult. Total, es más difícil. It's more difficult because I created a conflict Porque yo creé un conflicto between the information of the word and the information of the ink. entre la información de la palabra y la información relacionada con el color de la tinta. And to resolve the conflicts, you need your prefrontal cortex, and you need resources, cognitive resources. Y para resolver este conflicto necesitan activar la corteza prefrontal y recursos cognitivos para resolverlo. And there is a number of situations in the classroom in which we put the students in a conflict. Y hay muchas situaciones en las clases donde nosotros ponemos a los estudiantes en este tipo de conflictos. Without sometimes noticing that they are in a conflict situation. A veces sin siquiera darnos cuenta que ellos están en una situación que es conflictiva para ellos. Okay, so what we've been doing in the lab is try to work between the class and the lab with information going from the classroom to the lab. Entonces lo que hemos tratado de hacer en el laboratorio es trabajar entre el laboratorio y la clase usando información que traemos de las aulas, From errors observed in the classroom de errores que se observan en el aula cuando el niño está trabajando en el aula. and based on this mistake observed by the teachers, we did fundamental research on it. Y basándonos en los errores que cometen los niños en las aulas, entonces hicimos investigación básica para entender estos errores. And then we went back to the teacher and say, this is what we observed. Y entonces volvemos a los maestros y les decimos esto fue lo que observamos. And so then they can like start to ask questions about their pedagogy, but we didn't tell them which pedagogy to use. Y entonces ellos pueden empezar a revisar su pedagogía, pero nosotros no nos referimos directamente a la pedagogía, sino que tratamos de entender la ciencia detrás del error que cometemos. Because again, pedagogy is not my expertise. Porque, de nuevo, yo no soy experto en pedagogía, por lo tanto no puedo hablar de eso. That's your expertise. Esa es su expertise. Okay, so let me show you what we worked on and all the situation in which actually you need cognitive control as a student in order to succeed and learn those things.
Entonces les voy a enseñar en las cosas en las que hemos trabajado, en muchas de las situaciones en las que uno necesita control cognitivo para resolver las situaciones y los problemas que se les. Okay, so we work on why your students make more errors to compare letters that are mirror image of each other. Trabajamos en por qué los niños cometen errores en confundir las letras que son imágenes en espejo una de la otra. And this is basically because when you learn to read, you use a cortical area to recognize letters that have the property to generalize in mirror. Y esto ocurre porque cuando uno aprende a leer, lo que está haciendo es utilizando una área cerebral del sistema visual, está especializada en reconocer imágenes como la misma imagen, aunque estén en espejo. So basically this area will respond in the same way if you present a bottle like this or like that. Básicamente esa área va a responder igual si usted presenta la botella a la izquierda o a la derecha. O sea, para esta área esa imagen es la misma, no son dos objetos diferentes, sino lo reconoce como uno. So in order to be able to compare and to say that these different from T, what students need to learn also, what the brain of the students needs to learn, is to control mirror generalization for letters. Por tanto, lo que tienen que aprender los niños para poder distinguir entre estas letras es que esa área en particular del cerebro tiene que aprender a distinguir y controlar la generalización en espejo de la información visual que está procesando el niño. Okay, so we also worked on math problems, such as John has 10 marbles, he has 5 more marbles than William. How many marbles do William have? Y entonces estamos trabajando también en problemas de matemática, problemas verbales, como por ejemplo, John tiene 10 canicas, 10 chinatas, y él tiene 5 chinatas más que William. ¿Cuántas chinatas tiene William? O sea, And it's easy for you, but for students it's difficult. Es fácil para nosotros, los adultos, para ustedes los maestros, pero para los niños es un tipo de problema complicado. Because they hear more, and they think they should do an addition, but they should do a subtraction. Porque cuando oyen más, piensan que tienen que adicionar para resolver el problema, cuando en realidad la operación que resuelve correctamente el problema es una sustracción. So what we showed that was in order to resolve those type of problems, the difficulty was related to the difficulty of controlling, eliminating more equal addition and less equal subtraction. Por tanto, lo que aprendimos es que para aprender a lidiar con el conflicto que genera esta situación, el niño tiene que aprender a distinguir que no siempre más significa se va a igualar con la operación matemática de adicionar y menos en el texto con la operación matemática de sustracción. And very quickly, because otherwise I won't have the time, we also worked on comparing rational numbers, that's 5.4 and 5.345. Y también trabajamos rápidamente, porque me quedo sin tiempo, en la diferencia, en la comparación de números racionales, números decimales. And here you observe that the students tend to say that this is bigger than that, because 345 is actually better, greater than 4. Entonces, el error aquí consiste en que ellos tienden a decir que el número menor, 5.345, es mayor, porque están analizando los tres números después del punto decimal, que es 345, y no lugar a lugar, y entonces dicen que el número menor es mayor. Because you taught them to compare whole numbers, saying tens, hundreds, thousand, but while you were doing that, their brain created an automatism, which is more digits, greater number. Porque cuando uno está aprendiendo a trabajar con números de múltiples dígitos, aprende y le enseña a los niños los lugares, ¿no? En el sistema decimal, las decenas, las centenas, pero mientras ellos hacen eso, su cerebro además está aprendiendo que mientras más números, mayor es el número, el valor numérico de lo que están procesando, y eso no aplica en los números decimales. So learning is also learning to control automatisms you created in previous learning situations. Por tanto, el aprendizaje también se refiere al aprendizaje eficiente a crear mecanismos para controlar los automatismos que aprendemos de manera implícita cuando en experiencias de aprendizaje anteriores. But you need to tell this to the students very explicitly. Pero hay que decirlo esto a los estudiantes de manera muy explícita. And that's what we showed was the most effective pedagogical intervention. Y esto es lo que hemos encontrado que es la intervención pedagógica más efectiva. Explicarles explícitamente por qué están cometiendo el error y cómo funciona, que lo aprendieron de esto. So if I want to just have 10 minutes late, Si puedo tomarme 10 minutos. Okay, so I'll just skip that and just show you what we've been doing now. So
how do we scale up from the lab to the classroom and not working with 10, 20, 50 schools, but like 200, 300, 400 schools? Ahora lo que les quiero mostrar rápidamente es cómo escalamos esto, cómo lo generalizamos y pasamos a trabajar con 10, 20 o 30 escuelas a trabajar con 100, 200, 100. So what we did is we partner with a textbook company. Lo que hicimos fue que nos asociamos con una compañía editora de libros, de libros escolares. And they have a platform, Y ellos tienen una plataforma. and on this platform we have a virtual lab. Y en esta plataforma nosotros tenemos un laboratorio virtual. And we say, let's do something crazy. Let's do research with the teacher, where the teacher are the experimenter in the classroom. Entonces dijimos, vamos a hacer algo loco, vamos a hacer experimentos donde el maestro sea el experimentador en su aula. And we say, well, we're going to train you to be experimenter in your classroom because this is difficult. Y entonces le decimos, bueno, vamos a entrenarlos en cómo ser experimentadores en el aula porque realmente es difícil. But we're going to create everything together. Pero vamos a crearlo todos juntos. And we'll send you all the materials. Les vamos a mandar todos los materiales. And then we're going to collect all this data and bring this data together. Y entonces vamos a recoger toda la información y vamos a unir todos los datos que han recogido. Okay, so we did like 4 different steps in the process. The first thing was to do interactive visual conferences with the students in the classroom to talk about their brain. Okay, este fue un proceso, son 4 pasos. El primero fue tener videoconferencias interactivas con los estudiantes en el aula sobre su cerebro. So we started to talk to 4,000 students at the same time. Por tanto, empezaron a hablar con 400 estudiantes a la misma vez. From 3 years of age all the way to 13 years of age. Estudiantes desde 3 años hasta 13 años de edad. And both do they love that we talked about their brain. Y, por cierto, les encantaba que les hablaran de su cerebro. Because you're talking about themselves. Porque está en los momentos hablando de ellos mismos. And you give them the tool to learn. Y les enseñan. Okay, so that was step 1. Step 2 was to say, well, you're the best observer of the behavior in the classroom. So could you find all these errors that might be due to previous learning that interfere with new learning? Entonces, el segundo paso fue pedirle a los maestros que observaran las clases, porque son ustedes los mejores observadores de lo que pasa en la clase, y que trataran de encontrar todos los errores que pudieran deberse a aprendizajes anteriores, identificar los errores actuales que cometen los niños que podrían estar relacionados con sus aprendizajes anteriores. So they identified 74 of them. Y identificaron 74 errores. Okay, so then step 3 was actually a project that the teacher wanted to do. Y el tercer paso fue, de hecho, un proyecto que el maestro quisiera hacer. And they were saying, well, if cognitive control is so important, we know that we have a lot of games that we play in the classroom that we can use to improve cognitive control. Y por tanto dijimos, bueno, si el control cognitivo es tan importante, hay muchos juegos que podemos jugar en el aula que pueden mejorar este control cognitivo. So we said, okay, if you want to do that, we need to do the experimental method. So we need the pre-test, the post-test, and 2 groups. An experimental group that plays the cognitive control games, and another group that plays other games that foster other type of processes. Y dijeron, bueno, ok, entonces si vamos a hacer eso, vamos a hacerlo siguiendo el método experimental. Y hicieron igual 2 grupos, uno que iba a estar jugando con un juego de control cognitivo y otro grupo que no. Hicieron las evaluaciones antes y después de jugar con los niños del juego. So for 6 weeks, some of the students played, for instance, red light, green light. Por ejemplo, durante 6 semanas algunos niños jugaron red light, green light, ¿saben? Bueno, para nosotros es con música bailando, red te quedas quieto y yellow te va a cambiar la luz y green sigue bailando. And a lot of different type of board games that plays with cognitive control. Y una pila de juegos de mesa que también tienen que ver con el control cognitivo. And before and after, they did the color game like that they played together. Y antes y después lo que hicieron fue la tarea del Struck de leer el nombre, decir el color de la tinta de las letras que jugamos anteriormente. Okay, so leave that aside, but just looking at this, the blue is the control group, the purple is the experimental group. El azul es el grupo control y el morado es el experimental, o sea, el que jugó los juegos de control cognitivo. And between the pre-test and the post-test, the experimental group improved more than the control group. Y como ven, es muy interesante que entre el pre-test y el post-test, el grupo experimental mejoró más que el grupo control, mucho más. And this was
completely run by the teacher. We didn't collect any of the data. We didn't run any of the intervention. This was the experimentators were the teachers, and they collected and did all the job. Y esto lo hicieron completamente los maestros. O sea, ni ellos participaron en la realización del experimento, ni en la recogida de los datos, todo lo hicieron los maestros como experimentadores en su propia sala. And so this actually replicates some of the data we collected in the lab. So you can do meaningful research run by the teachers in the classroom, so they can be part of producing the knowledge. Y de hecho esto ratifica los resultados que ellos han obtenido directamente de las investigaciones de su laboratorio y muestra que los maestros pueden hacer investigación de calidad, seria, rigurosa y confiable en sus propios campos. So basically you're empowering the teacher to create pedagogy and to evaluate their pedagogy. Por tanto, estás capacitando y dándole a los maestros herramientas para crear herramientas pedagógicas y verificar la utilidad y la potencia de estas herramientas pedagógicas por sí mismos en su aula. And after that, we did the exact same thing with all the errors identified by the teachers, and we tried different type of pedagogical intervention to see whether students will improve more in one group than the other. Y después de eso, con los 72 errores que se encontraron los maestros, hicieron lo mismo, diseñaron experimentos particulares para cada uno de ellos y los maestros los probaron en el aula con diferentes alternativas pedagógicas para ver cuáles eran más efectivas en el aula. Okay, so quickly, because I'm really running out of time. I always say that, but I'm friendly. Muy rápido, porque ya se me está acabando el tiempo, yo siempre digo eso, ya se me acabó hace rato. No, it's because of the translation. Pero es culpa de la traducción, porque lleva el But doble de Nancy's tiempo. doing a great job. I don't know what she's saying actually, but they seem interested. Él no sabe lo que estoy diciendo, pero ustedes parecen interesados, así que no debo ir mal. Okay, so we did it on the arithmetic word problem I taught you about. Y esto lo hicimos en el problema de verbal de aritmética que le entré antes de la chicana. And the invention we tested was to explain where the error were coming from. Y la intervención que utilizamos fue explicarle al niño cuál era la fuente del error que él estaba cometiendo con relación a igualar más con operación de sumar menos con operación de sumar. So, and that they need to inhibit, block this strategy in order to be effective in that context. Y que ellos lo que tenían que hacer entonces en este caso era inhibir esta asociación, inhibir la estrategia de asociar esta información para poder ser efectivos en la solución del problema. And again, the experimental group in green improved more than the other group, and it's like it was like in a different process it stayed like this. So it's like this is just after the invention, and that's 6 weeks later, and it's like you still have like the one that went through the invention was better. Y de nuevo lo que encontraron fue que el grupo que estaba recibiendo la intervención mejoró significativamente más que el grupo control, y no solo al final de la intervención, sino que el efecto se mantuvo 6 meses después. Okay, so that's basically what we're doing, and the key now is to do more and to give more material to the teachers. So that's the type of thing we've been creating for the teachers in the classroom. Y eso es lo que estamos haciendo, y el objetivo ahora es crear más materiales para que estén disponibles para los maestros en las clases, y eso justamente es el objetivo. To train flexibility and content control. Para entrenar sobre todo flexibilidad cognitiva y control cognitivo. Okay, we participated in the inter-teacher education by creating a program for teachers. También crearon un programa para maestros Yeah, your education basically at the university. And the last thing we did was to create books for teachers and for children to explain how the brain works. Y lo otro es que están haciendo libros para maestros y para los niños de cómo funciona ese proceso. But you have to learn French. Pero tienen que hacerlo en francés, así que tendrán que aprender francés. Sorry about that. Well, that's a good incentive. Es un buen incentivo para estudiar así. And I'm just the front guy here, but all of this magnificent work comes from my lab and all the cool people of my lab. So they are the ones you should like cheers, because those are the ones who's doing the good job. Y yo estoy dando la cara aquí, pero en realidad este es el trabajo de un gran grupo de gente, esos son los que tienen que caerles bien y a los que tienen que agradecer todos los resultados, porque es un grupo grande. Thanks a lot. Gracias.